Dios es bueno. Puede tomar su lugar. El tema en esta noche le he titulado El pecado. El pecado. Y quiero tal vez hacer un pequeño resumen aquí, que usted mire cuál es no son todas las diferencias, pero por lo menos algunas diferencias entre la primera venida y la segunda venida del Señor. En la primera venida, mire, quiero que veamos algo antes de que pasemos aquí. La primera y la segunda venida se parecen en algunas cosas. Por ejemplo, se parecen en que en la primera venida primero se les apareció a un grupo y después se le apareció a todos. Así va a ser en su segunda venida. Primero se le aparece a un grupo y después se le aparece a todos. Entonces hay cosas que se parecen, pero hay cosas, bueno, y cuando en su primera venida enviaron a Juan con el espíritu de Elías a preparar al pueblo, en su segunda venida envían a los 5 ministerios con el espíritu de Elías a preparar al pueblo. Es decir, hay cosas parecidas, pero hay cosas que se diferencian entre su primera y su segunda venida. Por ejemplo, la primera venida Él vino como siervo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, ¿cómo vino? Como siervo. Pero en su segunda venida Él viene como rey. Y hay una diferencia. En la primera venida Él vino a buscar esposa, pero en la segunda venida viene a casarse con la esposa. En la primera venida vino a salvar, y por eso es que llegó hasta la cruz, hasta la muerte, vino a morir para que nosotros fuéramos salvos. Pero en su segunda venida ya no viene a salvar. En su segunda venida viene a traer juicio sobre la tierra. Entonces note que hay una diferencia ahí muy tremenda. Y la otra cosa que quiero resaltar dentro de estas, hay más diferencias, pero quería resaltar estas, es que en la primera venida Él viene por pecadores, y hasta el día de hoy estamos con el efecto de su primera venida. Mientras no venga otra vez, nosotros sabemos que Él anda buscando pecadores. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. El Padre busca adoradores, pero el Hijo busca pecadores para que vengan al arrepentimiento y sean salvos. Entonces, su primera venida, Él dice: yo no vine por sanos, yo vine por enfermos. Yo no vine por justos, vine por pecadores. Su primera venida. Pero en su segunda venida ya no viene por pecadores, sino que en su segunda venida viene por santos. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el efecto de su primera venida va a durar hasta que vengas por segunda vez. Cuando Él venga por su iglesia, ahí se terminó el efecto de su primera venida y empieza el efecto de su segunda venida. Entonces note que Él en su segunda venida viene por santos. Y aquí es donde yo quiero resaltarle: si Él viene por santos, ¿qué es lo que el enemigo va a tratar de impulsar en medio del pueblo de Dios? Su principal objetivo es la santidad, quitar la santidad del pueblo y ministrar pecado. Pero yo quiero que nosotros veamos en lo siguiente, porque si el pueblo peca y peca, entonces no va a ser partícipe de las bendiciones de la segunda venida. Miremos este pasaje de Hebreos 9:28 que dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, ¿para qué apareció la primera vez? Para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, pero note esto, sin relación con el pecado. Entonces hay una diferencia entre su primera venida y su segunda venida. ¿Ya lo vio? Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación, ya no de los pecadores, sino de los que ansiosamente le esperan. ¿Qué cosa es, hermano? Entonces hay una salvación que viene, pero esa ya no es una salvación del fuego eterno, de la muerte eterna,
y no es una salvación para pecadores, sino que es una salvación para santos. Entonces los santos van a alcanzar una salvación, los van a salvar de la ira que viene. Pero para que eso se dé, tiene que ser sin relación con el pecado. Entonces note eso, que el objetivo entonces de Satanás va a ser impulsar el pecado, impulsar el pecado, impulsar el pecado, para que nosotros no participemos de esos beneficios en su segunda venida. Ahora, quiero que veamos algo que me llamó la atención, y es el anticristo. Uno de sus nombres, según Tesalonicenses capítulo 12 versículo 3, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora quiero aquí detenerme un minuto nada más. El anticristo tiene diferentes nombres en la Biblia. Tiene un montón. La vez pasada estuvimos dando un tema que creo que nos quedamos muy cortos, y hay muchas cosas más que ver ahí acerca de los nombres del anticristo. Y los nombres del anticristo, porque hay que estudiar los nombres, porque esos nombres representan las ministraciones actuales. Y en esa ocasión, aunque él no se ha manifestado literalmente o físicamente, el espíritu del anticristo ya está en acción. Así dice la Biblia, ya está en acción. Entonces él como persona no se ha manifestado. Aunque déjenme, no me voy a pedir la cita bíblica, pero se me cruzó un pensamiento, hermano. Agárrese de la silla, porque acuérdense que el enemigo imita. Él es imitador por excelencia. ¿Ha visto usted a gente que imita Cantinflas, ¿verdad? Pero hay unos que imitan, pero nada que ver, hermano. Pero hay unos que son buenos imitadores. La hacen, hermano. O imitan al Chavo del Ocho, qué sé yo. A veces hay gente que imita las voces de los presidentes, ¿verdad? Y todo eso. Pues el enemigo es un imitador de las cosas de Dios. Y entonces note eso. Mire el pensamiento que el Señor ponía en mi corazón. Si es un imitador, y el Señor va a aparecer primero en secreto y después en público, oiga, y él es un imitador, el anticristo, entonces yo podría, por regla de 3, por deducción, entender que el anticristo también se aparece primero en secreto y después se manifiesta en público. Eso me deja a mí la puerta abierta a entender que en este tiempo ya no solo está el espíritu del anticristo, sino que el anticristo ya está. Porque si el anticristo no estuviera vivo ahorita, nos faltarían todavía como 30 años para que el Señor viniera. Pero si todas las señales que estamos viendo, el Señor ya viene. Y el anticristo no va a aparecer como niño, va a aparecer como adulto. Entonces eso quiere decir que ya anda por ahí. Lo único que solo se le ha aparecido a los suyos en secreto, a los de él, va. Qué tremendo, hermano. Se puso muy serio usted, pero yo me estoy gozando de esta palabra. Ahora, el punto es que si el anticristo está operando desde hace años y hace siglos, en este tiempo el espíritu del anticristo todavía va a ser más fuerte su trabajo. Y mire cómo le llaman aquí al anticristo. Le llaman el hombre de pecado. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de eso? Primero le hablé de la segunda venida, que el Señor viene por santos, y ahora le estoy hablando del anticristo. Porque uno de los objetivos del anticristo es sembrar el pecado, promover el pecado. Por eso es que se le llama hombre de pecado. Qué tremendo, hermano. Entonces, meter el pecado, sembrar el pecado, promover el pecado, pecado. Entonces, y el Señor viene sin relación con el pecado. Entonces, el pueblo de Dios está en riesgo de quedarse si no se apercibe
si no se santifica, si no se purifica. Acuérdense que la Biblia dice: el que está limpio, límpiese más todavía. Otra vez se lo voy a decir: el que está limpio, límpiese más todavía. Así que, iglesia la hermosa, limpiémonos más todavía. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que está limpio, pero hay que limpiarse más. Amén. Porque una de las funciones del espíritu del anticristo entonces es el pecado. Vamos a seguir hablando aquí de algunas cosas. La palabra pecado es la palabra hamartía, que obviamente quiere decir pecar, ¿verdad? Es el griego 266, pero note que esa palabra 266 se lo apunté ahí porque viene de una raíz que es la 264. Porque acuérdese que los que estudiaron las palabras hebreas y griegas le asignaron números para que fuera fácil el estudio. Entonces le están diciendo a uno: hamartía quiere decir pecado. Pero esa palabra hamartía tiene una raíz, y la raíz es hamartano. Y esa palabra hamartano, mire lo que quiere decir: errar en el blanco, perder la marca, esquivar un límite, perderse del camino de rectitud, equivocarse, violar la ley de Dios. Eso quiere decir hamartano. Cada uno de esos ítems que puse ahí habría que estudiar qué es errar en el blanco. En este sentido hasta le traje por aquí una figurita. Ahorita vamos a regresar. ¿Dónde nos quiere el Señor? ¿Dónde nos querrá Él? Él nos quiere aquí. Esa es su voluntad, es su perfecta voluntad. ¿Y dónde pegó el dardo? Lejos. Eso es pecado. Dios nos quiere aquí y yo estoy aquí. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, conociendo lo que Dios quiere, hacemos otra cosa? Eso es pecado. Porque a veces con pecado luego pensamos es robar, matar, adulterar, fornicar, ver pornografía y todo eso. Pensamos eso es pecado, y es pecado definitivamente. Pero hay más. Este es un tema bien grande. Es errar en el blanco. Sabemos a veces, o la mayoría de veces sabemos cuál es el blanco, y no le damos al blanco, sino que andamos por otro lado. Eso es pecado. Entonces voy a regresar al pasaje en que estábamos. Hamartano es errar en el blanco, hacer otras cosas que Dios no quiere que hagamos. Mire, eso de errar en el blanco tiene dos grandes subdivisiones. Hacer lo que Dios no quiere que hagamos, eso es errar. Pero también es no hacer lo que Dios sí quiere que hagamos. Vamos a ver si me di a entender. Errar en el blanco es hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Eso es errar en el blanco. Pero errar en el blanco es no hacer lo que Dios sí quiere que hagamos. De las dos maneras erraríamos en el blanco. Qué tremendo eso, hermano. Que Dios nos ayude y que nos guarde en santidad, porque la segunda vez Él viene sin relación con el pecado. Luego dice perder la marca. Ahí iba. Estaba constante, estaba metido, estaba avanzando, estaba creyendo, estaba buscando, y de repente ya no. Se escapa del pelotón
Así como los ciclistas, ¿verdad? Allá va el pelotón y de repente hay un montón de rezagados por allá. Esos perdieron la marca. O sea, sí, algunos, ¿verdad? Que ahí estaban. Y buscando al Señor. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz. Y ahí con todos. Y de repente los demás allá adelante. Soy feliz, Cristo me salvó. Y él aquí. Soy feliz, Cristo me salvó. Lo pusieron en cámara lenta, perdió la marca, se desubicó. Eso tiene que ver con jamartano, que es pecado. Esquivar un límite es pecado. Dios nos dice hasta aquí y nosotros pasamos ese límite. Acuérdense que Dios es un Dios de límites. Él dice que apartó las aguas de la tierra y puso límite al mar. Dios pone límite. Le puso límite al día, le puso límite a la noche. Y el Señor a veces nos da a conocer cuáles son los límites y nosotros pasamos esos límites. Eso es pecado. Pecado es perderse en el camino de rectitud. Eso es más parecido a lo que nosotros conocemos como pecado, ¿verdad? Perderse en el camino de rectitud. Pecado es equivocarse y pecado es violar la ley de Dios. ¿Cuántas cosas de la palabra nosotros nos pasamos por alto, hermano? Por eso es muy importante conocer la palabra para no estar violando sus mandamientos. Dígale, Señor, ayúdame a vivir en santidad. Dígale pues, ayúdame a vivir en santidad. No quiero vivir en pecado, Señor. Reprendemos toda obra del espíritu del anticristo sobre nuestras vidas. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano amado. Gloria a Dios. Entonces, mire, pues aquí quiero que veamos que hay pecados que alcanzan el cuerpo, como por ejemplo el adulterio, la fornicación, la gula o la glotonería, por ejemplo, dentro de otros, ¿verdad? Pero son pecados del cuerpo. Ahí también podríamos agregar, por ejemplo, a borrachera. Pecado del alma, por ejemplo, la envidia, el orgullo, rivalidades, celos, resentimientos, odio, avaricia, codicia. Ahí podemos ir a meter un montón de pecados que están en el alma. Y hay pecado del espíritu humano, que es la hechicería, las abominaciones ante el Señor, la rebeldía. Son pecados del espíritu. Y obviamente dentro de la hechicería podemos meter otros, ¿verdad? La adivinación, la brujería, que son parecidos pero no son lo mismo. Ahí se metería que son pecados del espíritu. Ahora note que uno a veces solo resalta los pecados corporales, los pecados que se ven, que se notan, pero muchas veces no le da importancia a los pecados que no se ven. Y por eso el apóstol Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué está diciendo que el espíritu? Porque también el espíritu puede ser contaminado. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La carne, pues cuando se une, cuando en la palabra se habla de carne, es el alma y el cuerpo unidos. Limpiémonos de toda contaminación. Esos son solo ejemplos para que usted vea que hay un montón de cosas donde el enemigo puede trabajar. Si usted no tiene problemas con la gula, con la fornicación, el adulterio, entonces con el alcohol, por ejemplo, entonces se va a ir el enemigo y va a trabajar con su alma,
sembrando codicia, avaricia, envidia, celos, rivalidades, todo eso, orgullo. Y en algunos casos se los ha llevado a tal punto de desesperación que los lleva a la rebeldía. Entonces, este es un campo bien grande. Hay mucho que hablar. Y tenemos que conocerlo, porque tenemos que conocer las artimañas del diablo. Que Dios nos abra el entendimiento, hermano. Amén, hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces tenemos que tener nosotros cuidado. Esto, 1 Juan 3:9 dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Diga conmigo: yo soy simiente del Señor. Otra vez: yo soy simiente del Señor. Soy simiente de Dios. Entonces, ninguno que es simiente de Dios se debería sentir cómodo con el pecado. Cuando alguien ya se siente cómodo con esas cosas que le acabo de decir, entonces ahí hay problemas, hermano. No podemos sentirnos cómodos. Ay, Señor. Entonces quiero entrarle y que miremos algunas cosas adicionales aquí. Por ejemplo, algunos tipos de pecado que el pueblo de Dios debe conocer. Vamos a ver, hay algunos que son más fáciles de explicar que otros. Digamos, hay pecados ocultos. Ahorita ya no vamos a hablar de espíritu, alma y cuerpo, sino vamos a hablar de pecados ocultos. Esos pecados ocultos se dividen en dos. Pecados ocultos porque yo no los conozco, es decir, que son ocultos para mí. Como por ejemplo los pecados de ancestros que pudieron haberme alcanzado, pero yo no lo sé. Por ejemplo, si alguien de repente es nieto de un brujo y ni siquiera sabe, eso es un pecado oculto. Ahí está, lo alcanzó ancestralmente, pero él no lo sabe. Eso, hermano, yo le expliqué la vez pasada de una hermana, esposa de un pastor, una pastora, que tenían problemas económicos y el Señor le abrió el entendimiento, le reveló de dónde venían esos problemas económicos y estaba ligado íntimamente con un pecado de su papá, que lo había alcanzado a ella ancestralmente. Entonces ese pecado estaba oculto para ella, pero ahí estaba. Entonces esa es la primera subdivisión de los pecados ocultos, los que me son ocultos a mí. Y la segunda subdivisión es los que yo oculto, que yo sí los conozco, pero los mantengo ocultos. Entonces miremos. El primero que le estaba hablando, Salmo 19:12: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. En otras palabras, no me tomes en cuenta los que no conozco. Eso es lo que está suplicando el salmista. ¿Cuántos pecados nos habrán alcanzado ancestralmente? Y mire la otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice: ¿quién puede darse cuenta? Es el mismo versículo. ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? ¿Cómo cuesta a uno darse cuenta de sus propios errores, hermano? Ver los errores de los demás, rapidito le sacamos la lista, ¿verdad? Pero ver nuestros errores, ¿cómo cuesta? Entonces dice: así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Entonces note que ahí son pecados que están ocultos a mí, que están ahí pero me son ocultos. Qué tremendo, hermano. Por eso necesitamos nosotros el espíritu de revelación y meternos con el Señor, porque cuántas cosas ancestrales tal vez nos han alcanzado, pecados de nuestros padres,
y no las hemos roto, no las hemos cancelado. Hay que cancelar esos pecados, hermano. Sí, Señor, hay que romper con eso. Pecados de nuestros padres. ¿Cuántos pecados cometieron ellos? Yo sé de hermanos que sus papás visitaban centros, y obviamente como eran niños, ellos nunca supieron lo que sus papás fueron a hacer, ni qué pactos hicieron ahí. Tal vez al final del camino sus papás se convirtieron, pero ya no les dio tiempo romper ese lazo, qué sé yo. Entonces ahí hay pecados ocultos a mí, a la persona. Y hay que pedirle: Señor, ten misericordia, me son ocultos, por eso es que no lo he podido hacer, pásamelos por alto y también revélamelos, porque puede ser que por causa de que no los conozco no pueda romper con la maldición que me pueda estar alcanzando. Que Dios nos ayude, hermano. Hay pecados ocultos. Me recuerdo de una hermana que se me acercó llorando en una ocasión y me dice: hermano, fíjese que esta semana me propuse buscar más al Señor que otras semanas. Esta semana me propuse ayunar todos los días, me propuse levantarme a tales horas a orar. Es decir, yo había propuesto esta semana buscar a Dios con todo mi corazón, hermano. Y ya cerca del final de la semana empiezan a salir un montón de clavos en su casa. Y entonces me dice: mire, ahora que estoy buscando más a Dios, empiezan a salir estos clavos. Entonces el Señor me habló, hermano, a mi espíritu, y puso estas palabras en mi boca. Y yo le dije: estos problemas, estos clavos ya estaban. Esos ya estaban. Lo que salió a luz con su hijo, eso su hijo no lo hizo ahorita, eso venía de qué ratos. Lo que pasa es que como usted se metió con el Señor le reveló lo que estaba oculto. ¿Ese qué cosa? Y porque los dos hijos aparecieron con clavos, hermano. Y me dice: mire mi hija, mire mi hijo, lo que estaban. ¿Y por qué ahorita que estoy buscando a Dios me pasa eso? No, lo que pasa es que ahorita se lo revelaron, para que pueda cortar con eso y cancelarlo, hermano. Entonces buscar a Dios vale la pena, porque nos puede revelar cosas. Mire, por ejemplo, Job dice que ofrecía sacrificios al Señor por sus hijos y decía: quizá mis hijos hayan maldecido a Dios. Porque tenemos que saber, hermanos, los papás, que cuando los hijos crecen ya no vamos a tener el control absoluto sobre ellos. Hay que rogar, hay que interceder, pero ya no los podemos controlar como cuando eran chiquititos, ¿verdad? Eso es lo que hacía Job. Pero puede ser que haya algo muy serio que haya que arreglar, y entonces cuando los papás se meten con el Señor les puede revelar cosas ocultas en su casa. Tremendo, hermano. Me recuerdo de otra hermana que clavo es, hermano, porque de repente ella estaba buscando al Señor y de repente empieza a salir un asunto bien tremendo con su hija que ella no se imaginaba. Y ahí la hermana tristeando y llorando, pero lo que hace el Señor es sacar a luz y poder decir: yo estaba ciega, no miraba eso, y entonces ahora que ya salió a luz, lo corto en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Que el Señor nos ayude a que esos pecados ocultos que nos puedan estar estorbando puedan salir a luz. Pero por otro lado están los pecados ocultos porque yo los oculto. Esos son otro tipo de pecados ocultos. Josué 7:22. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Entonces note que el pecado de Acán estaba oculto porque él lo había escondido, él lo había ocultado. Entonces lo peor que uno puede hacer, saber que hay pecado en el campamento, que hay pecado en su casa, y
ocultarlo, solaparlo, cubrirlo. Esto es bien tremendo, porque cuando se conoce el pecado, y por ejemplo un padre de familia en una casa conoce el pecado y lo oculta, se está volviendo en cómplice. Eso es tremendo. Eso también se habla, tiene que ver con cosas que a veces nosotros no hemos confesado, ahí lo mantenemos oculto. Y esos pecados ocultos pueden estar limitando la bendición y nuestra comunión con el Señor, hermano. ¿Está conmigo? Entonces, que el Señor nos ayude. No pecados ocultos. Acuérdese pues, los que me son ocultos a mí, que yo no lo sé, que el Señor me los revele para poderlos cortar. Y los que yo pueda tener ocultos, que los pueda confesar para que ya no sean ocultos, que salgan a la luz y se cancele también lo que pueda estar afectando ese pecado. Amén. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad, hermano? Perdón, ¿para cuántos me estoy dando a entender? Miremos este otro. Los pecados contagiosos. Usted sabe que hay enfermedades que son contagiosas. Hay enfermedades que no son contagiosas. Digamos, si alguien está malo de un riñón, eso no se contagia. Si alguien está tal vez malo de un ojo, eso no se contagia. Si alguien padece de calvicie, eso no se contagia. Pero hay cosas que sí se contagian. Por ejemplo, la gripe, ¿verdad? Es tremendo eso, hermano. Por eso a veces nos prestamos ahí las botellas de agua, ¿verdad? Y uno dice, con mi hijo sí comparto el agua, con el desconocido no. Pero si el hijo tiene gripe, ya le pegó la gripe, ¿verdad? Porque eso se contagia. Son enfermedades contagiosas. Estoy hablándole en lo físico para que entendamos lo espiritual. Entonces hay pecados que no se contagian. Por ejemplo, a menos se pueden ministrar, a menos que haya una imposición de manos o una administración de la persona, sí se pueden de alguna manera contaminar. Una persona puede contaminar a otra de esa manera. Pero cuando me refiero a contagiosos es que estamos en comunión, nos interrelacionamos y en esa interrelación hay pecados que pueden contaminar a otros, sin necesidad que haya una imposición de manos, sin necesidad que haya una administración. Espero que me esté dando a entender, hermano. Y le voy a mencionar uno de esos, Hebreos 12:15. Acuérdese pues, el hombre de pecado, que es el anticristo, que reprendemos toda obra del espíritu del anticristo, quiere que nosotros desconozcamos estas cosas. Hebreos 12:15 dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos, no pocos, muchos sean contaminados. Entonces el problema de la amargura es que contamina los de su casa primero, todos los de la casa contaminados, hermano, y después empieza a contaminar por donde pasa. En su trabajo contamina a sus compañeros de trabajo, viene a la iglesia y contamina a los de la iglesia, porque no puede sacar la amargura. La amargura es contagiosa. Bueno, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces lo que hay que pedirle al Señor es que nos ayude a expulsar la amargura, hermano. La amargura es un pecado, hace trizas las atmósferas. La amargura no permite que haya paz en los hogares, que haya buena comunicación entre esposos, que haya buena comunicación entre padres e hijos. No, hermano, si no sacamos la amargura de nuestra vida,
No van a cambiar las cosas a nuestro alrededor, por el amor de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Que el Señor nos haga libres de amargura y de todo pecado que pueda contaminar a otros. Amén. Miremos otro. Los pecados contra el prójimo. Porque uno puede cometer pecados contra Dios y puede cometer pecados contra el prójimo. Génesis 29. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti? Contra Abraham, no contra Dios, sino contra Abraham, para que hayas traído sobre mí, sobre mi reino, un pecado tan grande. Me has hecho cosas que no se deben hacer. Entonces ahí hay un pecado no contra Dios, sino hay un pecado contra el hombre. Ahora, note eso, que él le está diciendo en la integridad de su corazón. Abimelech le está diciendo: ¿en qué he pecado contra ti? Yo no te falté. No te falté al respeto, no te ofendí, no te humillé, no te traicioné. ¿Por qué me estás haciendo eso? Entonces, y acuérdese también el hijo pródigo, cuando regresa de la posilga, dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces a veces uno no considera que uno también puede, dentro del cúmulo de pecados, también puede pecar contra su prójimo. Puede pecar juzgándolo, puede pecar criticándolo, puede pecar hablando mal de él, etcétera. Que Dios nos ayude, hermano. Miremos este otro. Este está un poco cardíaco, pero en el nombre de Jesús. Los pecados preexistenciales. Ay, Dios, dame la sabiduría, Señor. Juan 9:1. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Notemos aquí algo. El hombre era ciego de nacimiento, porque puede nacer una persona ciega. Esto, hermano, antes de que siga leyendo, o terminemos de leer y le voy a explicar algo más. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Note que son dos preguntas en una. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces aquí quiero que veamos esto. ¿Pueden pecar los padres antes de que un niño nazca? ¿Sí o no? Pues sí. Pero ¿puede pecar un niño antes de nacer? ¿O antes de ser concebido? Le pregunto esto porque aquí hay dos preguntas. La primera pregunta es: ¿pecó este? Pero ¿cómo voy a pecar si no había nacido? ¿O sus padres? Eso sí tiene más sentido, para que naciera ciego. Entonces el Señor no le dice: miren, no sean sinceros, ¿cómo va a pecar él sin haber nacido? El Señor no les dijo eso, sino que les dijo, confirmó ahí algo. Jesús respondió: ni este pecó. O sea que ahí dio la posibilidad de que sí pudo haber pecado. Ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero el punto es que entonces quiere decir que los discípulos conocían un misterio, y el misterio es que pueden haber pecados antes de ser concebida una persona. Y ahí ya no se habla de pecados ancestrales, porque ahí me enfoqué cuando le hablé de los pecados ocultos, sino que estos son pecados preexistenciales. Este es un tema bien cardíaco, hermano, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el Señor tenía una limitación, y la limitación para los levitas era: todo levita que esté ciego, que tenga defecto en una mano, que tenga defecto en un pie, que tenga la nariz torcida, que sea tartamudo, etcétera,
todo levita que tenga defecto no podrá servir en el sacerdocio. Ok, entonces lo ideal sería que todos los levitas nacieran sin defecto. Pero habían levitas que nacían sin defecto, perdón, con defecto. Y entonces eso los limitaba a ejercer el sacerdocio. Ahora, ¿por qué los habían enviado con defecto? Entonces ellos aquí en la tierra, ahorita le voy a explicar algo que es bien grueso, hermano. Aquí en la tierra ellos estaban pagando la consecuencia de algo. ¿Cómo puede pecar uno en la preexistencia? Ese es un misterio, hermano. Pero ellos estaban pagando. Mire, le voy a explicar. Nosotros vamos a rendir cuentas, dice la Biblia, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Le cuento que el que está a la par suya va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Le cuento que usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y vamos a rendir cuentas de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Entonces, mire, pues déjeme explicarle. Todo lo que yo haga ahorita, siendo cristiano, porque los que no son cristianos, ellos se van a otro lado, ellos se van al trono blanco, esa es otra cosa. Pero todo lo que yo haga siendo cristiano, yo voy a presentarme en el tribunal de Cristo y voy a dar cuentas de lo que hice mientras estuve en el cuerpo. Ok, voy a entregar cuentas después de lo que hice hoy. Eso no tiene que ver con el pecado preexistencial, porque entonces el pecado preexistencial está pagando hoy lo que hizo allá. Es al revés. Entonces el levita venía inhabilitado para el sacerdocio, ya venía así. ¿Por qué venía inhabilitado en el sacerdocio? Pues solo el Señor sabrá, cuando estemos allá le vamos a preguntar. Entonces eso lo sabían ellos. Entonces le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó antes de nacer? ¿O pecaron sus padres? Y el Señor les dice: no, aquí no se confundan, aquí no es este el punto. No, aquí no hay pecado, preexistencial. Aquí el Señor permitió que él naciera así para que aquí sea glorificado el nombre del Señor, y fue glorificado el nombre del Señor. Entonces aquí nos pone un equilibrio. No todo el que se le esté llevando la tristeza aquí cometió pecado preexistencial, porque no había cometido pecado preexistencial. Pero algunos puede ser que sí. Ahí está el equilibrio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Implorar misericordia. Implorar misericordia y pedirle al Señor que nos ayude, que nos liberte de todo eso. Acuérdese, pecado preexistencial es espíritu, pecado ancestral es alma. Son dos niveles diferentes. Amén. Muy bien. Que Dios nos ayude. Quiero seguir, hermano, porque el tiempo se nos está yendo y quiero llevarlo a algo en el nombre de Jesús. Acciones que a veces no se consideran pecado y que uno debería saber que puede haber pecado sin darse cuenta. Por ejemplo, Santiago 4:17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermano, aquí se pone bien cardíaca la cosa, porque yo ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago, me metí en líos, porque eso me es contado por pecado. ¡Hala, qué cosa, hermano! Esa es una dimensión tremenda. El Señor nos está metiendo a otros niveles, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros.
Pero cuántas cosas nosotros sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos. Eso nos está siendo contado por pecado, por pecado, por pecado, por pecado. Sabemos que tenemos que ayudar al prójimo y a veces no lo hacemos. Sabemos que tenemos que evangelizar y a veces no lo hacemos. Sabemos que tenemos que servir y a veces no lo hacemos. Y el que sabe hacer lo bueno pero no lo hace, le es pecado. Entonces note que aquí nos están metiendo a otro asunto, hermano, que no es solo el asunto de es que esos fornicarios, esos adúlteros. No, momento. Lo que nos están metiendo es a un conocimiento para que nosotros estemos preparados, porque el Señor ya viene. Amén. Santiago 2:9. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Entonces aquí mire el favoritismo. Vamos a nombrar de anciano al hermano porque ese tiene billete. Hay un favoritismo. Ya no es porque sea espiritual, no es porque sea fiel, no es porque sea diligente, es que tiene billete. Eso hay favoritismo, eso es pecado. Es pecado. Mire, si un padre a un hijo le deja pasar una cosa que al otro no se la dejaría pasar, ahí hay favoritismo. Si no va a dejar pasar una cosa aquí, tampoco la tiene que dejar pasar aquí. 1 Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. Mire pues, ¿cuántas veces hemos cometido injusticias, hermano? Qué tremendo, porque a veces nos metemos en algunos asuntos, hermano. Cualquier parecido es coincidencia, ¿verdad? Pero hay cristianos que hacen injusticias terribles, hermano. Hacen un negocio, quedan debiendo una parte y después ya no pagan. Pues él tranquilo porque no pagó, pues y el otro cometió una injusticia. Sigamos. Proverbios 21:4. Ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos. Eso es pecado. Cuidado con los ojos altivos. Nos vamos a parecer a este que leyó Mario, ¿verdad? Los dos subieron a orar, pero uno se consideraba tan justo que menospreciaba a los demás. Arrogante. Eso es pecado. Solo le estoy poniendo algunos ejemplos para que usted vea que hay cosas que a veces no las consideramos pecado, pero son pecado. Sigamos con el tema. Ya voy entrando a lo que quiero ministrar. Algunas consecuencias del pecado, así rapidito. Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Entonces, consecuencias del pecado a veces es la falta de salud. Pues hay enfermedades que no se curan con medicina, sino que se curan con ministración. Solo para que mire, hay enfermedades que provienen de pecados. Y si es un pecado oculto, hay que pedirle la revelación al Señor para romper eso. Hermano, entre paréntesis, no acepte las enfermedades ancestrales. No las reciba, rechácelas en el nombre de Jesús. Yo no recibo esa enfermedad. Pues si estoy cortando otros lazos, también voy a cortar ese lazo de la enfermedad. Porque ahí van las personas. El médico hace su trabajo. Yo no estoy diciendo que el médico sea malo, pero va de la persona con el médico le pregunta: ¿usted tiene algún diabético en su familia?
Sí, fíjese que mi abuelito era diabético. Es casi seguro que a usted le va a dar diabetes, le dice, ¿verdad? Usted tiene que decir, no, mire, yo sé que usted está haciendo su trabajo profesionalmente, pero yo tengo un Dios que es poderoso y no recibo esa enfermedad y la cancelo. Pues si estamos rompiendo lazos de impiedad, también se tienen que romper lazos ancestrales de enfermedad, a menos que yo no esté rompiendo los lazos de impiedad. Pero si los estoy rompiendo, también se rompen los lazos de enfermedad. Amén. Pues sus abuelos diabéticos, su papá fue diabético, pues ni modo, pero yo no. Diga usted, no lo recibo. Ay, de plano voy a tener riuma porque mi papá padecía de riuma. Usted no va a tener riuma, hombre. Y con eso del cáncer ahora, qué enfermedad tan temible, hermano, que no han encontrado la cura. Qué tremendo eso, hermano. Y cómo se han multiplicado los casos. Y que es una enfermedad tan rara porque hay según la medicina dice que el cáncer puede venir por una mala alimentación, que el cáncer puede venir por una depresión, etcétera. Pero entonces digo, pero ¿por qué hay niños de 1 año con cáncer? Eso no puede ser por una depresión. Entonces, para que nosotros veamos que es un misterio esa enfermedad, hermano, pero que el Señor nos cura, el Señor nos guarde de toda enfermedad. Voy a volver a decir que el Señor nos guarde y nos cubra de toda enfermedad maligna en el nombre de Jesús. Ni usted ni su descendencia. No, rechazamos toda enfermedad maligna, cáncer, diabetes, todo eso, hermano, en el nombre de Jesús. Ni nosotros ni nuestra descendencia. Amén. Pero entonces hay que ver, porque de repente alguna enfermedad que esté por ahí, que no, los médicos no le hallan, hay que doblar rodillas y decir, Señor, ¿de dónde viene esta enfermedad? Tal vez hay un pecado oculto, o tal vez es algo que yo oculté como Acán, y hay que sacarlo y ser libre de eso. Pero es una de las consecuencias del pecado, las enfermedades, no todas. No me va a venir usted, hermano, de plano no estoy en pecado porque viera que me dio gripe, hermano. No, tampoco, ¿verdad? Estoy hablando de aquellas enfermedades misteriosas, hermano, que los médicos no le atinan. Pero mire, ¿por qué le dolerá el riñón? Y ya le hicimos 20 ultrasonidos y su riñón está como nuevo. Pero entonces, ¿cuál está el clavo? ¿Cuál es el problema? Ahí hay una cosa espiritual que hay que ir a romper. Amén, hermano. Miremos otra consecuencia del pecado. Salmo 38, 18. Es que es tanto, hermano. Yo traté de resumirle aquí, pero eso es un tema vasto. Confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Aquí empieza a haber una actitud del que está en pecado y es de que confiesa, ¿verdad? Pero dice afligido. Entonces hay aflicciones que pueden venir a causa del pecado. Pero mire, una de las profecías de ahora decía que el Señor trae reposo, hermano. Aún en medio de los problemas Dios puede traer reposo. La aflicción viene como consecuencia de no poder manejar adecuadamente los problemas, pero también puede venir como consecuencia de un pecado. Lucas 15, 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Entonces, otra de las consecuencias del pecado es que la gente pierde su identidad como hijo. No, yo no soy hijo de Dios. De plano que no soy hijo. Yo de plano soy hijo del diablo. Reprendemos en el nombre de Jesús. Usted no es hijo del diablo, usted es hijo de Dios, hermano. Pero el pecado hace que haya una falta de identidad.
Amén. Diga conmigo otra vez, soy hijo de Dios. Entonces, si usted en algún momento se ha dejado sentir hijo, hay que decirle: Señor, quiero ser libre. Todo pecado que me esté haciendo sentir así, ahora renuncio a eso, en nombre de Jesús. Quiero ser limpio y vivir en santidad. Ahí cantamos ese coro antes, ¿verdad? Quiero ser limpio, vivir en santidad. Quiero ser limpio para ti, mi Dios. ¿Cuántos quieren ser limpios? Otra vez, ¿cuántos quieren ser limpios? Porque la limpieza nos va a hacer sentirnos hijos, que no perdamos esa identidad. Zacarías 3:1. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Otra consecuencia del pecado es la acusación, que la gente no la deja en paz, hermano. La acusación es terrible, porque ni siquiera deja al pueblo de Dios orar, no deja al pueblo de Dios acercarse, no deja que el pueblo de Dios le sirva, porque se siente acusado. Y aquí quiero llegar. He estado corriendo con tal de llegar aquí. ¿Cómo ser libres del pecado? Jeremías 14:20. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. Primer paso para ser libres: reconocer nuestras faltas delante del Señor, para ser libres del pecado. Segunda Crónicas 7:14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, se vuelven de sus malos caminos. Entonces, aquí se me olvidó resaltar, si se humilla, ¿verdad? Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, 2, buscan mi rostro, 3, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces aquí hay 4 cosas: humillarse, orar. Entonces habría que decir humillarse en oración, buscar el rostro de Dios y volverse. Entonces no solo es de pedirle perdón a Dios, es de humillarse, humillarse, orar, buscar el rostro y volverse.